la palabra de este fin de semana nos pone ante un anuncio que es el del fin de los tiempos. Y por eso hoy tenemos que mirar con atención el significado de estas palabras y también mirar a nuestro alrededor y mirarnos a nosotros mismos para entender dónde estamos parados. Lo primero que aparece en la palabra de hoy es el tema del templo. Los israelitas tenían por el templo una devoción muy especial, ya que era como el centro de la vida del pueblo de Israel, el templo de Jerusalén. Y así ellos estuvieran a muchos kilómetros de ese templo, todo en Israel tenía allí como el epicentro de todas las actividades, ya sea religiosas, políticas, económicas, etc. O sea, Jerusalén era el centro del mundo para ellos y el templo el centro de Jerusalén. Y este templo había sido construido, si ustedes van leyendo la Biblia, por Salomón. Un gran templo había hecho Salomón, pero fue destruido por las distintas invasiones que hicieron los distintos pueblos, como Babilonia, por ejemplo, que destruyó totalmente el templo de Jerusalén. Y al tiempo, los israelitas intentaron reconstruir ese templo, pero hicieron un templo mucho más chiquito, más pobre, y también fue destruido. El que va a ser el templo que Jesús contempla y que habla el Evangelio de hoy, lo hizo Herodes. Herodes el Grande, el mismo Herodes que persiguió a los niños, dentro de los cuales que buscaban destruir a Jesús. Ese Herodes era malísimo, pero quería congraciarse con los israelitas y por eso les construyó un templo magnífico. Lo habían empezado a construir hacia años 20 antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera, 20 años, y todavía estaba en construcción cuando fue destruido. Fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Es decir, que el templo de Herodes el Grande duró muy pocos años, más o menos unos 80, 90 años, y fue destruido totalmente por los romanos. Si hoy nosotros visitamos Jerusalén, nos vamos a encontrar con que de este templo no queda nada, solo una pequeña muralla, que se le llama el Muro de los Lamentos. Allí los israelitas van a rezar, van a dejar sus intenciones, porque no quedó más que una parte, una muralla, un muro pequeño. Y eso es el recuerdo del templo de Jerusalén. Y en el lugar del templo de Jerusalén, en el mismo epicentro del templo, los árabes construyeron una mezquita. Así que hoy, si nosotros queremos reconstruir el templo, primero hay que sacar esa mezquita. Así que imagínense ustedes, para los israelitas de hoy, hablar del templo de Jerusalén es un tema muy complicado. Eso les anunciaba Jesús cuando miraban el templo. De esto que vemos no quedará piedra sobre piedra. Y para los israelitas esto era un tema delicado, porque era justamente el lugar donde Dios habitaba. Si se destruye el lugar donde Dios habita, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo volvemos a encontrar a Dios ahora? Y entonces viene el anuncio que Jesús va a hacer y que hoy nosotros tenemos que entender muy bien, porque pasó el tiempo y los cristianos en los primeros 300 años no tuvieron templos. Ellos se reunían en casas de familia. Es decir, no volvieron a levantar templos después que fue destruido el templo de Jerusalén. En cambio, cuando aparece Constantino en Roma y se hace cristiano, empiezan a
parecer templo por todos lados. Hoy nosotros tenemos cada 10 cuadras, más o menos, 15 cuadras, una iglesia, un templo. Y nosotros nos juntamos en este templo. Pero Jesús nos sigue diciendo, de esto que vemos no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿dónde está el tema del templo? El lugar donde Dios habita. Y Jesús nos dice así, escuchemos bien. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Dice San Juan, que escribe este evangelio. Jesús se estaba refiriendo al templo de su propio cuerpo. Porque Jesús mismo es el lugar donde Dios habita totalmente. Él es el templo de Dios. Y que no será destruido por más que lo maten. Entonces Él vence la muerte porque es el lugar donde Dios habita totalmente y plenamente. Y también nos dice a nosotros, ya avanzando en la Escritura, San Pablo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ustedes. Nosotros también somos templo. Entonces, por más que no existan más los templos, los lugares sagrados de los barrios, de los pueblos, nosotros somos el templo de Dios, cada uno de nosotros, y allí Dios habita. Por eso el cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener por ese lugar sagrado, que es el corazón nuestro, donde Dios allí quiere permanecer. Dios está allí. Yo estoy en ustedes. Entonces, por eso, caminando en la vida, nosotros nos vamos metiendo un montón de cosas en nuestro corazón, que muchas de ellas son negativas y que no sirven, como rencores, resentimientos, odios, broncas, un montón de cosas que vamos acumulando en el caminar de la vida y que no sirven para nada. Tenemos que despejar todo eso, porque en ese lugar donde se reside todo lo nuestro, ahí está Dios. Y entonces la palabra es esta: perseveren hasta el final. Porque tantas cosas nos van pasando en la vida que un día terminamos diciendo, más sí, me quedo en mi casa, no me interesa más nada de todo esto. Y estoy perdiendo no solo este tramo de la historia porque me voy desubicando, sino estoy perdiendo la eternidad. Por eso al final de la palabra dice el Evangelio de hoy, gracias a la constancia salvarán sus vidas. Como decía San Pablo, he combatido el buen combate, he mantenido la fe. O sea, la fe no es algo para hoy, es para hoy, mañana, pasado y el fin de nuestros días. Hasta ahí tenemos que mantener la fe que se nos ha entregado, justamente porque el Señor nos quiere entregar algo mucho más grande, que es el reino definitivo, y que ha comenzado ya aquí con nosotros. Por eso entonces pedimos en esta celebración que tomemos en serio estas palabras: el cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. De todo lo que vemos no quedará piedra sobre piedra, porque lo importante es mucho más hondo y no se ve tan fácilmente como las cosas materiales. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,